te lo presenté, esto es un flexible, anda y comprar. Listo. ¿Ves que pierda agua en el piso? No. Bueno, ¿vos me viste sacar a mí la tapa de la mochila para cambiar el flexible? No. Entonces, ¿cómo podés decir que yo tengo algo que ver con la pérdida que ahora ves en la válvula flapper o en la boya de descarga? ¿Qué puedo tener que ver yo con eso? O sea, no busques el quilombo porque te lo vas a encontrar en 5 minutos. Le pones los puntos y me dice, bueno, se la vio media mal y me dice, le digo, mira, la sacaría para mostrarte lo que es, pero tengo miedo que se rompa o esté rota y digas que la rompí yo. No, no, sáquela ¿y usted cuánto me cobraría para cambiarla? Mirá, es hacer la misma maniobra, porque la saqué, se la mostré, le digo, ves esto de la gomita, apoya acá en la base, qué sé yo, se la volví a poner en la válvula flapper, la volví a poner, listo. Le digo, ¿ves? Y si yo la tengo presionada con el dedo, ¿ves que deja de perder? Va a perder la que hay en el inodoro y deja de perder. Bueno, ¿y usted cuánto me cobraría para cambiar? Nada, no, a vos no te la cambio. Si lo vas a hacer vos, tené cuidado que no se te rompa nada y te paso un dato más, le digo. Eso está armado con silicona. Puede que esté filtrando por la silicona y esté pasando directamente para abajo, que no sería la gomita. Entonces, a veces se hacen unos esfuerzos algunos porque uno vienen buscando el sopapo que no les dio el padre. Es así. Igual con lo que sale la termomagnética Zika. Vale. Sí, 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 sí. Pasa que algunos se come el curso de electricista y salís. Coincido con vos, Santiago, en eso. Salen como los de McDonald's. Conocí pibes que trabajaban en McDonald's y a los 2 meses los veías diciendo, no, porque nuestros productos es tus productos. Vos barrés ahí adentro, ¿qué tus productos? O lo conoces al señor McDonald's. Ya le meten el chip. Electro Durese, hay un muchacho que es medio bruto, pero bueno, ustedes vieron que a mí más o menos me entiendo mejor. Marcos Tosi, es electricista matriculado. Vive en Palomar. Eh, Me ha completado algunos formularios alguna vez. Porque yo soy técnico electromecánico, me dan la matrícula, pero se me va a la mierda el monotributo todo. Eh, con el tema del responsable inscripto, ahora, bueno, ya es largo el tema, no hay problema. Pero yo les puedo asegurar que así de bruto como lo ven a Marcos Tosi, le saca 2 vueltas de manzana al Electro Dure ese, ¿eh? El tipo sabe, el tipo sabe. Que sea un bruto, que tenga menos prensa, pero el tipo sabe. Yo al principio renegaba mucho con el neutro invertido. Y pasa, sí. Pero bueno. Y está mal, obvio que está mal invertir el neutro. Pasa mucho que no saben cómo sacar la fuga e invierten la polaridad. Tienen suerte y bueno, en lugar de ir el vivo a la Tierra, se va el neutro, no salta el disyuntor. O como comentaba con el lavarropa, le giraban la ficha y dejaba de darle corriente a la ceniza. Claro, para que no salte el ID. Sí, a veces salta igual, obvio, obvio, obviamente.